Cierro esto. Bueno, ya no lo vio, pero lo más cuantioso, pues normalmente está en lo que no se ve, que fueron los arreglos y fueron también, bueno, usted ya vio la reja, que es una novedad, no la teníamos, gracias a Dios, porque esa reja que teníamos sirvió, pero se veía horrible. Y ya descansó mi alma. Muy bien. Abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Durante la semana Dios me estuvo poniendo este pasaje constantemente en mi cabeza, pero yo creía que era por cierto enfoque, pero Dios me dio otro enfoque a partir de este pasaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Y me voy a detener, antes de leerlo quiero decir algo. Fíjese que yo creo que estamos en una crisis social. De hecho, lo dicen los sociólogos, ¿eh? Los sociólogos dicen que estamos en una crisis social. Esta crisis social tiene además un componente de una crisis moral, de una crisis, la humanidad está en crisis. Yo creo eso, y cuando digo eso, digo, a lo mejor es porque ya estoy viejito, y pienso que ya los jóvenes están muy desatados, pero no nada más me refiero a los jóvenes, sino me voy a referir a todos, y creo que estamos en un escenario de crisis social y crisis moral. Y eso es lo que yo creo. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Qué significa que haya crisis? Por ejemplo, cuando hay una crisis económica, o distinguimos una crisis económica, básicamente porque las cosas cambian de valor. La gasolina que estaba, voy a inventar, que estaba en 23 pesos o casi 24 pesos, pasa a 30 pesos. Cuando hay ese brinco en el valor de las cosas, pues entonces sabemos que hay crisis. ¿Me sigue? El precio de los insumos, ¿no? ¿Cómo cambia? Sabemos que se está moviendo algo, y cuando se generaliza y hay un cambio generalizado en el valor de las cosas, el valor, por ejemplo, de los insumos, sabemos entonces que hay una crisis, en este caso económica. Pero yo no me quiero referir a una crisis económica, sino me quiero referir a una crisis social y a una crisis moral que vive nuestra sociedad. Dicho esto, vaya conmigo entonces sí al capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo, ahorita le digo con cuál vamos a empezar, vamos a leer una buena porción de la Escritura. Posiciónese en el versículo 24, capítulo 6, verso 24. Es un pasaje que ya hemos trabajado antes, pero quiero referirme puntualmente a tres cosas. Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, está hablando de un rey enemigo, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Fíjate cómo las crisis empiezan porque el enemigo tiene rodeado al pueblo. Y si lo vemos, por ejemplo, en términos de la guerra que se está, o una de las múltiples guerras que se está desarrollando hoy en el mundo, ahorita la más famosa es la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, ¿no? Estamos viendo eso. Y una de las estrategias que hacen los ejércitos enemigos para asediar una ciudad, para derrotar a un enemigo, es rodearlo. Es una de las estrategias, lo tienen rodeado. Y estamos viendo acá, en este pasaje, que el rey de Siria sitió, es decir, rodeó a su enemigo, que es el pueblo de Dios, que es Israel. Entonces, quiere decir que buena parte de las crisis económicas tiene que ver con que el enemigo ha rodeado a la ciudad o a una nación, etc. Y por eso es que se me había ocurrido, por eso es que Dios me ponía este pasaje, porque yo en un primer momento le daba un enfoque por la crisis económica que puede venir, pero no me quiero referir a esa crisis económica para que todo mundo duerma tranquilo el día de hoy. Si no quiero ningún sobresalto. Y dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Siguiente versículo.
Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Toda crisis es un momento de profunda hambre. Primer componente de la crisis es el hambre. Segundo componente de la crisis, y este es al que me quiero referir, fíjate lo que dice así, después del punto y coma, dice, tanto que la cabeza de un asno, a ver, tócate la cabeza, no es cierto. Fíjate lo que dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol, ¿tú te comerías el estiércol? Y la cuarta parte de un cab de un poquito de caca, de paloma, ¿verdad? Un poquito de caca por 5 piezas de plata. Fíjate entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una crisis social o qué es una crisis moral? Una crisis social o una crisis moral es el momento en el que las cosas que realmente valen pierden su valor y las cosas que no valen nada tienen un valor estratosférico. Lo que estamos viendo hoy en nuestros días es que los tiktokeros, los youtuberos, todas esas cabezas de burro, hoy son realmente muy valiosas. Hoy lo que no tiene valor delante de Dios se le asigna un valor extraordinario. Un valor que no tiene. Eso es prueba contundente y fehaciente de que estamos en una crisis profunda. Y luego dice más, y dice que, perdón la palabra, la caca, 5 piezas de plata. Entonces fíjate, no solamente son muy valiosas las cabezas de los burros, sino que también la calabaza, para no ser tan feo, la calabaza también tiene un valor alto. ¿Me sigues? Ahora piensa en lo que estamos viviendo en este mundo y piensa y dime si realmente no estamos viviendo una crisis social y una crisis moral. Sí, hay muchas cosas que no tienen valor y hoy resulta que tienen un valor altísimo. Eso es muestra de que hay crisis. Eso es muestra de que el enemigo tiene sitiado a este mundo, que el enemigo tiene sitiado, lo que es peor, no solamente al mundo, sino al pueblo de Dios. Yo me pregunto, el pueblo de Dios, ¿a qué le asigna valor? Porque si tú le asignas valor a cosas que no tienen valor, quiere decir que el enemigo te tiene sitiado, el enemigo te tiene rodeado y capaz que ni te has enterado. Ahora, también es cierto que cuando hay una crisis así, la salvación está en peligro, porque a eso me quiero referir. Cuando hay crisis, cuando lo que no vale nada resulta que vale mucho, la salvación está en juego. Fíjate lo que te estoy diciendo. Así es que si tus prioridades están alteradas, muy probablemente tu salvación está en peligro. Ahora, este pasaje, por cierto, si pudiéramos ponerlo en una gráfica normalita, este pasaje está describiendo el momento más alto de la crisis. Y el momento más alto de la crisis tiene que ver con un pico de ascenso que ya no puede llegar más alto. Y cuando eso pasa, entonces, ¿qué pasa con el pico? Comienza a descender. Piensa en una gráfica. Ya, olviden, no piensen en nada. Solo créanme, ¿para qué pongo esos ejemplos que... Pero lo que estoy diciendo es que después del momento más alto de la crisis, comienza a cambiar el tiempo. Y eso es lo que quiero anunciar. No quiero anunciar tanto así como la crisis, sino quiero anunciar un cambio en el tiempo favorable para ti y para mí, pero sobre todo favorable para la obra de Dios. Eso es lo que vengo a anunciar el día de hoy. Pon mucha atención entonces.
Siguiente versículo. Y pasando el rey de Israel por el muro, fíjate, aquí hay una descripción que profundiza lo que está sucediendo con la crisis. Pero no me quiero referir a las características de la crisis, sino me quiero referir a 3 perfiles de iglesia. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, ¿qué le dijo? Fíjate entonces cómo todo este pasaje, cómo todo este sitio en Samaria, cómo toda esta crisis tiene todo que ver y únicamente tiene que ver con la salvación. Y déjame decirte algo, el cristianismo se trata de salvación. El cristianismo no se trata de mejorarle la vida a nadie. El cristianismo no es una filosofía buena ondita para que la gente se sienta bien. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es únete a los optimistas. El cristianismo se trata de salvación. Eso es el cristianismo. Así es que aquí no es para que te sientas bien, ni queremos mejorarte la vida, ni estoy haciendo una invitación para que te unas a los optimistas y todo eso. No, eso no es el cristianismo. Y dice así, pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡salva, rey señor mío! Quiere decir que la crisis estaba tan fuerte que una mujer así, ocasional, así al azar, la primera mujer con la que se topó fue la primera mujer que le dijo, ¡sálvanos, rey! Siguiente verso. Y él dijo, mira lo que le dijo el rey. Si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? ¿Tú qué dices de esa respuesta? Parece una respuesta muy espiritual, porque el rey le dice, si no te salva Dios, ¿cómo te voy a salvar yo? Y eso parece muy espiritual, pero no es nada espiritual. Fíjate lo que me pasó. No está Débora hoy, pero fui con Débora a la tienda. Y vamos de la mano. Ahí vamos de la mano. Y no sé qué vamos a comprar. Y entonces me encontré a uno de mis cuates. Lo vi y me lo encontré en las caguamas. Y no estaba haciendo calor. O sea, no había ningún tipo de pretexto. Me lo encontré en las caguamas. Bueno, nos saludamos, pero lo vi con cara de viejito. Y se me removió algo en el corazón. Se me hizo así como cuando sientes feo, pues, ¿no? Y esta semana, por cierto, me empezaron a llegar noticias de mis cuates. Uno divorciado, uno a punto de divorciarse, el otro con cara de viejito. Puras broncas con mis cuates. Y yo muy espiritual dije, Señor, eso no es espiritual. Parece espiritual, pero no es espiritual. Te voy a decir por qué. Fíjate. Tengo una pregunta. El rey le dijo a la mujer, si no te salva Dios, ¿te puedo salvar yo? ¿Tú qué dirías a eso? Pregunto, fíjate, la situación es la siguiente. Esas 2 mujeres que describe la palabra tienen una situación, tienen hambre, no tienen comida. Pregunto, ¿el rey tenía o no comida? Claro que sí. Claro que el rey, dado que era rey, tenía comida. Y el rey salió con una respuesta espiritualoide. La respuesta correcta es, ven, yo te alimento. Ven, yo te doy. Y el rey dijo, no, si no te salva Dios, ¿yo por qué? El rey es un tipo de cristiano que tiene muchísimo alimento guardado, que vive como rey y que no hace nada por los que le rodean. ¿Te das cuenta? Ese es un tipo de cristiano que abunda hoy en día.
Domingo tras domingo tenemos palabra, domingo tras domingo tenemos bendición, y la actitud incorrecta del rey es, bueno, pues que te salve Dios, yo no te comparto mi alimento, pero la actitud correcta es un rey que es generoso y le da a los demás y alimenta a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque un rey que no alimenta al necesitado es un rey que provoca la crisis moral. Te lo voy a decir otra vez. La crisis moral que hoy este mundo vive es culpa de la iglesia. No es culpa del diablo, es culpa de la iglesia, es culpa tuya y es culpa mía, porque nosotros tenemos comida en abundancia y no la distribuimos, no se la llevamos al necesitado. En la historia, el rey de Israel es el culpable de la crisis. No es el enemigo, no es Ben-Hadad, que es el enemigo. No, es el propio rey de Israel el que ha provocado la crisis. De manera que la crisis moral que hoy estamos viviendo es culpa tuya y es culpa mía, no es culpa de Satanás. Y él le dijo, si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Siguiente versículo. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y fíjate lo que le dice la mujer. Ella respondió, eran dos mujeres, y le dijo, esta mujer me dijo, dame acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. ¿Cómo estaba la crisis? Tan fuerte que las personas estaban dispuestas a comerse a su propio hijo. ¿Te imaginas eso? Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hermano amado, hay familias que están perdiendo a sus hijos. Hay familias que sus hijos están siendo arrebatados por las drogas, por el alcohol, por la prostitución, por tantas cosas. Los hijos se están perdiendo, las familias están perdiendo a sus hijos, los padres, las madres están perdiendo a sus hijos. Pregunto, ¿qué acaso tú y yo no tenemos una palabra para hacer algo por esas familias? ¿Qué acaso no tenemos abundancia de alimento como para llevar y ministrar a las personas que se están perdiendo? ¿Qué no lo tenemos? Les estoy hablando. ¿Por qué no dicen nada? Están como en shock. Tenemos alimento. El rey, Dios le pone la necesidad enfrente para que vea que él puede hacer justicia. Y el rey sale con una tontería y dice, no, pues si Dios no te ayudó, ¿yo cómo te voy a ayudar? Pues tú eres el rey, tú puedes impartir justicia, tú puedes llevarle una palabra a alguien, a un necesitado. Nada más voltea a tu alrededor, hermano. ¿Cuántas familias conoces que sus hijos se están perdiendo, hermano, por montones? Nada más alza tus ojos y mira cuánta gente se está perdiendo. Y el cristiano aplastado, sin hacer nada. Ah, sí, vamos a comer y vamos al culto. Mira, yo me he preguntado, ¿por qué la gente cuando llega al culto llega con hueva o ni va? O no es capaz de pararse a las 10 de la mañana y viene al culto. ¿Por qué? Porque no aprecia, porque no valora lo que tiene. Simple. Es muy sencillo. ¿Por qué no lo valora? Porque no le ha dado, válgame la redundancia, ¿por qué no le ha dado valor? Porque no ha descubierto el tesoro que es el evangelio. No ha descubierto la función del evangelio. ¿Por qué no lo ha descubierto? Porque no lo pone en práctica. El evangelio solamente para la gente es comida, pero no es acción. El evangelio es acción. Cuando tú pones en acción la palabra, comienzas a ver todo lo que tiene, todo el tesoro, todo lo tremendo que es. Pero si estás echado en una silla como vaca, no, las sillas no, las vacas no se ponen en las sillas, ¿verdad? Echado como vaca, y no, una vaca echada es inútil. Ya lo dije. Pero en cambio una vaca que está siendo ordeñada es muy útil. Hasta cuando muge es útil, pero echada no es útil.
Hermano, hay muchas familias que están perdiendo a sus hijos. ¿Qué rayos estamos haciendo nosotros? ¿Dónde están los reyes y sacerdotes dando palabra, impartiendo justicia, alimentando a la gente? ¿En dónde están? Eso es nuestro trabajo. No es tiempo de estar sentados. No es tiempo de venir y llenarnos la pancita de alimento. No es tiempo. Sí, llénate la pancita de alimento, pero reparte a los demás. Acto seguido, vamos a seguir leyendo. Dice así. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. La mujer le está describiendo lo que pasó. Se comieron a su hijo. Y luego la otra resulta que rompe el acuerdo y ya no le da a su hijo para que se lo coman. Dice, no, pues ¿cómo nos vamos a comer? Tu hijo estaba muy bueno, pero el mío está malo. Al mío no lo vamos a comer. Mínimo de decencia, ¿no? Y ahí acaba la historia. Y el rey, a ver, siguiente versículo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, dice, rasgó sus vestidos, pero solamente rasgó sus vestidos. No se trata de que nos rasguemos las vestiduras por la crisis moral. Ay, qué pena los drogadictos. Ay, qué pena las prostitutas. Ay, qué pena la familia que está viviendo. No se trata de eso. Se trata de que vayamos y los rescatemos. Se trata de que vayamos y les demos alimento. Se trata de que vayamos e impartamos justicia. De eso se trata. No se trata de desgarrarnos las vestiduras. Eso cualquiera. Cualquiera. Te pregunto, ¿qué estás haciendo por tus amigos de la prepa, de la secundaria? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por tus compañeros de trabajo? Yo me pregunté, ¿qué rayos haces por tus amigos? ¿Los ves bien fregados y nada más te da pena? No. Estoy ideando un plan. Los voy a juntar a todos, me vale gorro. A todos los voy a juntar. A ver con qué... Con una cascarita de fútbol, con ese pretexto los voy a juntar. Y ahí les voy a dar la palabra. ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer por tu comadre? ¿Qué vas a hacer? ¿O te vas a esperar a ir al funeral de su hijo o de su hija? ¿A qué nos vamos a esperar? ¿Está aquí, hermano? ¿Le hace sentido lo que le digo? ¿O no es para usted? No, me pasó rozando, pastor, pero no me dio la pedrada. Nada más dice así, pastor. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio. Ay, sí, traía su trajecito de silicio para que veía cómo le lastimaba la crisis, cómo le preocupaban las mujeres, cómo le preocupaban sus amigos, pero no hizo nada por ellos. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por la gente que se está perdiendo? ¿Qué estás haciendo? Oye, pastor, yo oro por ellos. No nada más ores por ellos, ve por ellos. Ve por ellos. El evangelio es fe agresiva. Es más, yo te digo que la fe es agresiva o no es. Si la fe es pasiva, no es fe. La fe es agresiva, es para adelante. Es ir a meter las manos, es ir a rescatar a la gente. ¿O no? Yo les he puesto el ejemplo de un conocido mío que oró por años para poner su negocio. Y nunca se decidió a poner el negocio. ¿Cómo es posible? ¿Tú qué harías primero? No, yo muy esperado, oro, pastor. Dale para adelante, tienes la... Sí, ora, claro que sí, ora, por supuesto que sí, pero pon el negocio, haz algo, ¿o no? No estoy esperando que el Espíritu Santo me revele, manches, hermano, te la vas a pasar la eternidad, hermano, y no va a pasar. Fíjate, y después el rey tenía un compinche que era igualito que él. Fíjate, pero este es peor, yo creo. Siguiente. Dice, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey, que no tiene fe, que parece que tiene fe, pero en realidad no tiene fe,
no se da cuenta que el problema es él. Que el enemigo ha rodeado al pueblo por culpa de él, por su negligencia de él. Y entonces en esa confusión le echan la culpa a Eliseo. Le echan la culpa al hombre de Dios. A mí una vez me dijeron, pastor, yo no crezco por su culpa. Me dijeron, no, es que usted no nos da cursos suficientes para crecer. Y dije, ahora resulta que es por mi culpa que no creces. Ahora resulta. Claro, esa fue su justificación para irse de la iglesia. Y yo me tardé, hermana, con 2 yemas, lléguele a su planeta. Lléguele, ya, vámonos. ¿Cómo le echas la culpa a un pastor de tu falta de crecimiento? Es tu huevonada, es tu flojera. No es la iglesia, es tu flojera. Y dijo, siguiente versículo. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, Eliseo le dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Siguiente versículo. Aún estaba Eliseo hablando, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal del Señor viene. ¿Para qué he de esperar más al Señor? El mensajero, o sea, el mensajero del rey, que era más o menos como el rey, pero peor, dice, ¿por qué voy a esperar a Dios? ¿Para qué lo voy a esperar? Este mal viene de Dios. Fíjate, siguiente versículo. Dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Esta es la palabra que traigo para la iglesia hoy. El que la oye, que la oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dice así, oíd palabra del Señor, así ha dicho el Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Eliseo por la palabra le está cambiando el valor a las cosas. Está diciendo Eliseo, antes las porquerías valían mucho y eran muy apreciadas y las porquerías alimentaban a la gente. Hoy cambia el valor de las cosas y el verdadero alimento está accesible para todos. Yo estoy proclamando lo siguiente, la salvación. Hoy, a partir de mañana, a estas horas, como dice la palabra, está al alcance de todos. La salvación está accesible para todos. El costo de la salvación es accesible para todos. ¿Qué vas a hacer? Llevarle la salvación a todos. Llévale la salvación a todos. Está accesible hoy la salvación a todos. Y este hombre dice, bueno, el siervo dice, siguiente versículo. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si el Señor ahora hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Qué clase de respuesta es esta? Este hombre está diciendo, aunque vayamos a Chalma a bailar, no va a pasar nada. Eso es lo que está diciendo. Y él dijo, y Eliseo le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Te estoy diciendo lo siguiente, hermano. Si tú vas, ve cómo está tan barata la salvación. El perrito, bien. Hermano, ve con tu vecino, ve con tu compadre, ve con tu compañero de trabajo. Pásele, mejor pásele. No te preocupes. Ve con el que se te ocurra y llévale la palabra. Y te digo que su corazón va a estar dispuesto y receptivo a lo que le digas en el nombre de Jesús. Recibe la palabra en el nombre de Jesús. Y si tú no lo haces, y te estoy amenazando, y si tú no lo haces, verás la salvación, pero no disfrutarás de ello. Te va a aplastar la evidencia contundente
pero tú no serás parte de ello. En el nombre de Jesús, empieza a distribuir la comida que ya tienes, empieza a compartirle a la gente todo lo que conoces ya de la palabra, todo lo que has recibido de Dios, empieza a distribuirlo a la gente, porque si no lo haces, 3 puntos suspensivos si no lo haces. Fíjate entonces, la crisis tiene un pico alto y la porquería en su pico más alto vale muchísimo. Pero cuando llega ese pico alto empieza a descender y empieza la salvación a ser accesible para todos. Por lo tanto, yo no estoy hablando de la crisis, sino yo estoy hablando de cómo se está yendo la crisis de esta iglesia, de tu vida. La crisis se está yendo, pero depende de ti, depende de mí. Así, hermano. Así que, ¿quiénes son los cristianos reyes? Los que no sufren hambre, los que tienen una posición cómoda, pero sobre todo, solamente su cristianismo les alcanza para indignarse, pero no para hacer algo por los que se están perdiendo. Vives como rey, manito, no como siervo. ¿Y qué vas a hacer? Yo en mi palacio, pastor, en mi trono, pastor. El consejero del rey, aunque es el consejero del rey, es totalmente incrédulo. Él no puede creer que la salvación es para todos. Él dice, no, es que esos están bien perdidos. ¿Cómo se van a salvar? No, es que usted no sabe, pastor, ya les he hablado. Pues vuélveles a hablar. Vuélveles a hablar. Vuélveles a decir. Vuélveles a recordar la palabra. Vuélvelo a hacer. No seas incrédulo. No, ese nunca se va a convertir. No, mi compadre que es tan, que lo que sea, nunca se va a convertir. Pues vuélvele a decir la palabra, vuelve a dársela. Ya vamos viendo el perfil. El rey, por su negligencia y por su cristianismo solo de indignación, su cristianismo solo moralino o moralista, provocó la crisis social que estaban viviendo. El cristiano que no lleva la palabra, el cristiano que no predica la palabra, provoca la crisis moral que estamos viviendo. Así es que vamos a sustituir la máscara de Salinas por tu máscara. ¿No ve que Salinas de Gortari era el enemigo público número 1 de México porque provocó la crisis? Ahora vamos a hacer esa sustitución. Vamos a quitar la de Salinas y vamos a poner tu cara. Una máscara con tu cara. Tú eres el culpable de la crisis. Era un chiste. Era un chiste. Mande. Está Calderón. Hermano amado, la fe pasiva no es fe. Solamente la fe agresiva es fe. La fe es agresiva o no es. Una fe pasiva es, voy a orar para que Dios lo toque. Sí está bien, hermano, pero si te quedas ahí no sirve. Ve y llévale la palabra. A menos que viva en China, ¿verdad? A menos que viva en China. Y aún así yo te diría, si hay que ir a China, pues Dios nos mandará. Pero ten una fe agresiva. Ve por la gente. Ahorita te voy a meter otro toque eléctrico para que reacciones, porque no reaccionas. ¿Cómo se llaman esas varitas que les picas la cosilla? Les damos un toque. Eso te voy a meter ahorita. A ver si reaccionas. Los precios de la salvación
están accesibles para todos hoy en esta congregación. Las cosas empiezan a adquirir el justo valor. Así es que nunca más me vuelva a decir, pastor, será en el tiempo de Dios. Sí, pero si no has hecho nada, eres un flojo. Ciertamente, las cosas en Dios tienen un tiempo, sí, pero no lo puedes decir como pretexto de no hacer nada. O no lo puedes decir como pretexto nada más, voy a orar, pastor, y en su tiempo Dios. Así no funciona. Siguiente perfil. A ver. El segundo perfil. Vamos a seguir avanzando. Dice así. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Entonces, fíjate lo siguiente. Este cuadro es Samaria y en Samaria está la bronca. Y este otro cuadro es Siria. En Siria está el enemigo y por lo tanto está bien la situación. No hay hambre, no hay problemas, pero acá en Samaria está la bronca. Y los leprosos están en el umbral de la puerta. Ahí están los leprosos. ¿Qué significa estar en el umbral de la puerta? ¿Qué es un cristiano que está en el umbral de la puerta? Tibio. ¿Qué más? A ver. Que ni aquí ni allá. Efectivamente, que ni aquí ni allá. Se pone en el umbral de la puerta para que cuando se siente incómodo, se vaya. Y no le cueste mucho trabajo irse. Pero si se mete hasta el fondo, le va a costar mucho trabajo irse. ¿Me estoy explicando? El cristiano que está en el umbral de la puerta es un cristiano que no se quiere comprometer. Y quizás no se quiera comprometer por razones válidas. La razón válida en este pasaje es porque tiene lepra. Te estoy hablando a ti, leproso. Si no te quieres comprometer, chance es porque tengas lepra. Ahora, ¿qué significa tener lepra? La lepra en aquellos tiempos era un impedimento para acercarse a la gente y para acercarse a Dios. Impureza, vamos a ponerlo no tan en términos moralinos. Pastor, yo no me comprometo porque tengo muchas broncas con mi esposa o con mi esposo. Déjeme primero solucionar las broncas con mi esposa, con mi esposo. ¿Es una razón válida, sí o no? ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. Pero en el umbral de la puerta no se te va a quitar la lepra. Si te quedas ahí, no se te va a quitar la lepra. Pastor, es que yo tengo mucha depresión y tengo mucha ansiedad y tengo muchos problemas. Está muy bien. Estás impedido para acercarte a Dios según tú. Ahí, si te quedas ahí, no se te va a quitar la lepra, te vas a morir. Aquí dice, no me vea feo. Aquí dice, vamos a leerlo, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales le dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Siguiente versículo. Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. En su razonamiento, un poco equivocado, decían, bueno, si vamos para allá, nos vamos a morir. Si me comprometo con la iglesia, mi marido no va a cambiar. Ese era su razonamiento. Pero si me quedo aquí, tampoco va a cambiar. Date cuenta de eso. Tú no lo vas a salvar. Él no te va a salvar a ti. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Y si nos dieron la muerte, moriremos. Fíjate, aquí hay una lección bien importante. La salvación está en el territorio del enemigo. Cuando tú te decides a meterte al territorio de Satanás, entonces la salvación viene para ti y para tus amigos. Como con las traes. Hermano amado, ¿qué significa meterte al territorio del enemigo? ¿Qué significa?
Ok, te pongo un ejemplo. Si tú conoces al borrachito de la esquina y vas y te acercas a nadie, ¿eh? Pues no. Dirígeme, Señor. Si tú vas y le pones la mano y oras por el borrachito de la esquina y le dices, mira, Dios te bendiga, Dios te ama, eso es meterse al territorio de Satanás. Pastor, pero si yo tengo muchas broncas en mi casa, no importa, por eso mismo ve. Porque ese acto de osadía te redime a ti y redime al borrachito. Pero si tú te quedas ahí sin moverte, te vas a morir y además no vas a salvar a nadie. Hermano amado, el evangelio es salvación para ti y para los que te rodean. No seas tacaño, ve por los demás, no pongas de pretexto la lepra. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren vida, viviremos. Y si no nos dieren la muerte, y si no, perdón, ya me entendió. Si no, moriremos. Me trabé. Siguiente versículo. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Siguiente. Porque el Señor había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Los sirios, el enemigo se confundió y huyeron de su ciudad y le dejaron libre al pueblo de Dios, la ciudad de los sirios. Pero el pueblo de Dios no sabía. Siguiente versículo. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus burros y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Hermano, eran leprosos, estaban condenados a la muerte, pero cuando se decidieron a meterse al territorio enemigo, empezaron a encontrar comida y empezaron a encontrar tesoros. ¿Por qué la gente no aprecia el evangelio? Porque no trabaja. Es bien sencillo. Si tú dices, bueno, a ver, tengo a este cuate que anda en drogas, a este cuate que es borrachín, a este cuate que se está divorciando, este cuate que tiene un problema de salud. Ok. Si tú te decides a llevarles la palabra, si tú te quitas tus telarañas mentales de que tienes broncas en tu casa y que cómo tú les vas a decir a ellos que estás peor que ellos, sí, pero tú conoces de la palabra. Tú conoces de la palabra. Si tú te decides a meterte al territorio del enemigo, vas a empezar a encontrar tesoros en el evangelio. No aprecias el evangelio porque no trabajas para Cristo. Cuando tú trabajas para Cristo, te empiezan a caer oro, plata, un montón de bendiciones. ¡Wow, Señor! Pero si estás echado como vaca, yo no dije nada. Eso estuvo ya. Eso ya estuvo. Eso se les. Si no haces nada para Dios, nunca vas a apreciar. Vas a decir, no, otra vez un culto y te va a valer sombrero. Y no lo vas a apreciar. ¿Cuándo aprecias la comida realmente? Cuando dejas de comer, cuando te falta. Como todos los días comes 3 veces al día, ni aprecias lo que hay de comer en tu casa. Pero nada más vete a padecer 1 o 2 días y ¡ay, qué rica comida! Aunque sean frijoles, qué ricos. Aunque sea una sopita de esas, nada más le echas agua caliente. ¡Ay, qué rico! Pues sí. La valoración del cristianismo, del evangelio, está en el trabajo. Si tú te decides a trabajar, yo te declaro hoy en el nombre de Jesús que tesoros vas a empezar a ver en tu vida. Oro, plata, vestidos, comida, más que en abundancia, vas a empezar a ver a tu vida. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué lo escondieron? Si tú te encuentras un tesoro
¿qué haces con él? No, pastor, yo voy y lo escondo para que no me lo vaya, para que Hacienda no me caiga. Que ni se entere Hacienda. Luis, no digas nada, Luis. ¿Qué querías? No, que nadie se entere. O vas y lo compartes. ¿Tú qué haces? Pastor, para mí, yo me lo encontré, pastor. Porque si te lo quedas, ahí se corta la bendición de Dios y ya no te da más. Si lo repartes, viene más y más y más y más y más. Pero como ustedes no son avaros como yo, no quieren más. Bueno, no avaros, no, ¿verdad? Ambiciosos como yo. Porque de eso se trata, hermano. Hermano, la palabra de Dios no te la acabas con nada. Las bendiciones de Dios no te las acabas con nada. Son abundantes hasta decir, basta. Hasta que quedes como chinche. Ahora, fíjate bien lo que pasó. Se supone que los leprosos no podían tener contacto con la gente. ¿Por qué no? Porque contagiaban a los demás. Y nota cómo los leprosos dicen, no importa, yo estoy mal y todo lo que tú quieras, no ando muy bien, pero se deciden a trabajar por la gente y van y llevan el mensaje. Fíjate, dice, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Siguiente versículo. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Dile al que tienes al lado, hermano, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Hoy hay buenas noticias. Llévalas. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Lleva las buenas noticias. Dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué significa esto? Nos alcanzará nuestra maldad. Nos vamos a morir de lepra. Bien ricos, con muchos tesoros, pero nos vamos a morir. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Morirte rico o vivir medio rico, medio pobre? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Otra vez te planteo, ¿qué prefieres? ¿Morir rico a los 20 tienes? ¿18? ¿21? ¿Usted preferiría morirse rica a esta edad? ¿O vivir hasta los 100? Bueno, a los 100, ya a los 100, para cerrarlo ahí. Con recursos, no rica, pero con recursos. Se trata de vivir. Entonces, fíjate, hermano amado. Si no predicas, no te salvas. Si no predicas, no te salvas. No, pastor, yo soy salvo. No. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si no predicas, no te salvas. Pastor, pero yo ya hice mi confesión de fe. Estás equivocado. Si no predicas, no te salvas. Trabaja. La predicación es la evidencia de la salvación. Si no predicas, no te salvas. Y cuando llegues, ni te van a conocer. Ya llegué, San Pedro. ¿Tú quién eres, mano? ¿No me crees, va? Bueno, yo te lo dije. Apunta la fecha. ¿A qué estamos, Carlos? 12 de abril del 26. Si no predicas, no te salvas. Así. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y estos se deciden y a llevar las buenas noticias, a pesar de su lepra, pero llevan las buenas noticias. ¿Para qué llevan las buenas noticias? Para salvar a otros. Para salvar a otros que están padeciendo. Tú tienes los recursos en la mano, tú sabes cómo, tú tienes la salvación. La lepra se cura trabajando.
Si que estás ansioso o estás deprimido, ve a un asilo de ancianos para que se te quite la depresión. Ve al reclusorio femenil y ve qué se siente realmente tener razones para estar deprimido o deprimida, mejor. Ve con los niños con cáncer. Se te va a quitar así la depresión. ¿Qué vas a hacer? Aquí yo tranquilo, pastor. Bueno, ya no exageremos, no vayas con los niños con cáncer, no vayas a la cárcel, no vayas. Ve con tus cuates que se están perdiendo, ve con tus amigas, o no conoces a nadie que esté. Deja el celular. Y luego fíjate lo que pasa. Versos 9 y 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados. ¿Y el campamento qué? Intacto. Fíjate, el evangelio o la evidencia de la salvación de los cristianos es cuando el cristiano regresa a la iglesia bien feliz y dice, hermanos amados, les tengo un testimonio. El testimonio o los testimonios son la evidencia de la salvación. Te pregunto, ¿cuántos testimonios tienes para compartir? ¿Cero? Ahí está. ¿Me sigues? Si no tenemos testimonio de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios está salvando a la gente, si no tenemos testimonio de lo que Dios nos está dando cuando nos ponemos a trabajar, entonces no hay evidencia de la salvación. Si no hay evidencia de la salvación es porque no hay salvación. Así es que levanten la mano los salvos. Hermano, por eso dice el apóstol, cuidemos nuestra salvación. No me voy a meter en el debate si se pierde. Es un debate ocioso, ocioso. Qué flojera. Si tú eres de los cristianos que te gusta debatir esas cosas, eres un ocioso. Ponte a trabajar. Ponte a ser productivo para el reino. Deja de filosofías huecas. La neta. No, pastor, ¿nos vamos a quedar en la tribulación o no? Esto es una filosofía hueca. Ponte a trabajar. Déjate de cosas. Y ya. Si quieres saber, métete de teólogo. Pero no deslata con tus filosofías huecas. Ponte a trabajar. La persona que me pregunta, pastor, ¿usted qué piensa? ¿La salvación se pierde o no? Lo voy a mandar derechito por un tubo. Y le voy a decir lo que realmente creo. No sé, ni me importa. Yo trabajo por mi salvación. Punto y se acabó. Y ya. Nos dejamos de debates estériles. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y ahí la situación del pueblo cambia y el pueblo se salva. Solamente quiero adelantarme hasta el versículo, hasta los últimos versículos del capítulo 7. Ok, 18 y 20, 18 al 20. Fíjate lo que pasa. Aconteció pues, de la manera que Eliseo había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si el Señor hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y se murió. Se murió sin disfrutar la salvación. Fíjate, él vio la salvación, pero no estuvo en la salvación. Una cosa es ir a Tijuana y ver
Estados Unidos y otra cosa es estar en Estados Unidos. ¿Qué te da el acceso a Estados Unidos? ¿Qué te va a dar el acceso al cielo? No es por méritos, ¿eh? No estoy diciendo que sea por méritos, sino que el trabajo es la evidencia de la salvación, que es por gracia. Hay una enorme diferencia. Entonces este hombre vio la salvación, pero no la disfrutó. Vio cómo todos prosperaban en el evangelio y cómo todos trabajaban, y él murió aplastado por su incredulidad. Incredulidad que se manifiesta en no hacer nada y estar echado como. ¿Me sigues, hermano? El que no trabaja, yo me cuestiono realmente si es salvo. Ya lo dije, perdónenme. Ya lo dije. Y no retiro lo dicho. Esos silencios me inquietan. Digo, ¿qué estará pasando por su cabeza? Todo lo que me desee malo, no, le iba a decir que botellita de Jerez, pero no. No, hermano. Bueno, pero va el tercer perfil. Diga, respire y diga, ya, descanse. Ya, descanse. Ahora sí viene lo chido, dijeron por ahí. Capítulo 8. Es la misma secuencia, es el mismo sitio de Samaria vivido de tres maneras distintas. Como rey, como leproso o como la tsunamita. Son tres tipos de iglesia. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Eliseo le había advertido a una mujer llamada o denominada la tsunamita, le había advertido de que se venía una crisis bien grande. Y nótese que Eliseo le advirtió a la tsunamita antes que a todos que venía una crisis. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué se lo advirtió a la tsunamita? Por la relación de cercanía que tenía. Ojo, no te confundas. Qué bueno que vengas a la iglesia, sigue viniendo. Pero si tú eres cristiano, de que viene el domingo, agarra su Biblia y listo, y se queda con eso, no tienes una relación con Dios. Eso probablemente explique la lepra. Pero la tsunamita no era una cristiana de domingos. La tsunamita tenía al profeta en su casa. La tsunamita tenía una relación estrecha con el profeta, lo cual quiere decir que leía su Biblia, platicaba con Dios, tenía una iglesia en su casa. Y ahí está la enorme diferencia. ¿Cómo quieres pasar la crisis? Vamos a seguir avanzando. Se habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Se refugió. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Gracias. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios. Giesi es una figura del Espíritu Santo, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mira, y ahí se aplica cuando dice la palabra de Dios, que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cuándo el Espíritu intercede por una persona? Te pregunto de otra manera, ¿cuándo intercedes tú por alguien? Cuando es tu amigo, cuando es tu cercano. ¿Cuándo va
el Espíritu Santo a interceder por ti? Cuando eres su amigo, cuando estás cercano. Si no, hay un muro de separación. Hay un muro de separación. Por lo tanto, la intimidad con Dios nos garantiza que en las broncas el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es una enorme diferencia, hermano. Muy bien. Y había el rey hablado con Giese, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Voy a decir una cosa más, no te vayas a espantar. Bueno, ya espántate, acábate de espantar. El cristiano, ¿qué agarré la silla? No sé, pero el cristiano que no tiene una relación de intimidad con Dios, en su vida Cristo está muerto. Por lo tanto, si Cristo está muerto, en vano es su fe. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? El que no tiene intimidad con Dios tiene una religión, pero no tiene a un Dios vivo. Y por eso le fastidia la religión. Y por eso, ¡ay, qué flojera! Pues sí, porque tu Dios está muerto. Cristo no ha resucitado. La tsunamita, dada la cercanía con el profeta, su hijo se murió y el profeta lo resucitó. ¿Cómo está Cristo en tu vida? ¿Muerto o resucitado? Así de sencillo. Y entonces el Espíritu le está diciendo al rey: mira, es que su hijo vive. Por la mano del profeta vive, de una mujer. Y entonces en ese momento, justo en ese momento, la mujer va llegando delante del rey y el Espíritu le está contando por un lado de una mujer cuyo hijo fue resucitado, y en ese momento llega la mujer. Y entonces su necesidad se junta con el testimonio del Espíritu Santo que le resuelve la bronca. Así. Dice: vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Y yo digo así, sin haber trabajado. Porque el rey le restituyó lo que perdió, más 7 años que no estuvo en la tierra y no trabajó, y el rey se lo restituyó. Solamente a 1 o 2 les emocionó. ¿Qué estoy diciendo para la iglesia? Es una palabra específicamente para la iglesia. Toda la gente que ha estado conmigo y que ha estado en la congregación por este tiempo y que hemos visto casi siempre vacas flacas, porque hemos visto vacas flacas, estoy diciendo, hermano, que se están yendo las vacas flacas espirituales de este lugar y de tu vida. Tú que permaneciste fiel, constante, buscando en intimidad, relacionándote. Estoy diciendo eso, que las vacas flacas y las blancas y las negras también se están yendo de nuestras vidas. La tsunamita obedeció la palabra. La tsunamita se mantuvo fiel. Y por lo tanto fue guardada y salvada y fue restituida, y aún se le añadió más en el tiempo de la crisis. Recuperó todo lo que era de ella y más. Vamos a ponernos de pie.